en cada encuentro eran como 1 hora a 2 horas de interrogarle, ¿verdad? Hay muchas preguntas que él no me contestaba, ¿verdad? No, simplemente se agachaba, no respondía. Me dice que yo no me mortifique, que no busque relatos que me van a lastimar. Y entre una de esas tantas y tantas preguntas, él me dice un día: mire señora, me dice, puede que usted sepa quiénes le mataron a tu hijo, pero lo que nunca va a saber es por qué le mataron. Y bueno, en eso terminó la hora de visita, yo vine cuestionada, no dormí, dije, este muchacho sabe todo. Esta noche en AAM vamos a compartir el relato de una madre que fue clave para que hoy sepamos finalmente quién mató a Agustín. Una pareja que compartía el mismo placer, el placer por matar. Una cuestión rara, curiosa, bastante peculiar dentro del sistema penal paraguayo, dentro de la criminología en Paraguay, donde hemos tenido asesinos de diferentes características. Pero este caso en particular marca un nuevo precedente de una persona que fue clave en el marco de esta investigación porque dijo: no puede ser que Raúl haya actuado solo. Aquí hay algo más. La madre de Agustín toma contacto con Raúl y lo somete a un interrogatorio que llevó mucho tiempo, un interrogatorio donde, entre otras cosas, Raúl le señalaba y le decía esto que ustedes escuchaban hace instantes: señora, usted quédese tranquila, descanse, su hijo está descansando, le regalo estos libros para que usted pueda leer. Raúl es un hombre que lee mucho, es un hombre que escribe de manera permanente. Pudimos acceder a pistas que nos dicen que hasta hoy el hombre continúa siendo una persona con esas características. Pero le dicen en un momento: ustedes todos, medios de prensa, la justicia, usted como madre, van a saber quiénes mataron a su hijo, pero lo que nunca van a saber es cómo mataron a su hijo. La madre de Agustín tuvo la posibilidad también de estar cara a cara con Gisela. En un momento determinado, Gisela empezó a manifestarse realizando una oración, hablando con quien ella decía era su Dios. En ese momento la madre de Agustín le dice: deja de cirquear y contame quién y cómo se mató a mi hijo. Conversamos con la mamá de Agustín. La semana pasada presentamos una entrevista exclusiva con la mamá de Gisela, una de las 2 condenadas por este asesinato. Hoy en AAM, esta entrevista exclusiva a la mamá de la víctima, que jugó un papel protagónico súper importante a la hora de descubrir el caso, a la hora del relato oficial del caso y a la hora de investigar. Esta mujer, la mamá de Agustín, el hombre que falleció, se tomó la atribución de inclusive investigar más rápidamente que la propia fiscalía, que la propia policía. Cuando la fiscalía manejaba datos de un crimen pasional, había una sola persona que estaba procesada en ese momento, que era este hombre que estaba detenido. Ella fue a entrevistarle una y otra vez, se reunió con él, logró sacar testimonios que permitieron terminar y concluir una investigación por parte de la fiscalía. Esta mujer tuvo la posibilidad de contactar varias veces con el asesino de su hijo y en una de las ocasiones le dijo lo siguiente. Y le digo, yo estaba preocupada y venían los muchachos y bueno, algunos se ofrecían y me decían: señora, nosotros le vamos a apretar a esto hasta que cante la verdad. Y le digo, yo no vengo a buscar eso. Y otros venían y me decían: señora, yo le aprieto a esto y le mando al otro mundo. Y le digo, no,
yo no necesito de eso, yo estoy buscando otra cosa, yo quiero que él me cuente la verdad. ¿Hubo alguien específicamente que se ofreció matarle a...? Sí. Simplemente se ofrecían, ¿verdad? O sea, como un acto de solidarizarse con nosotros, ¿verdad? Si yo quiero que ellos le van a hacer cantar y que si no cantan, que le van a mandar al otro mundo. La madre de Agustín revela esta noche en AAM cuál fue el resultado de esa conversación que tuvo con los asesinos de su hijo. La madre de Agustín revela esta noche cómo fue siguiendo las pistas para este asesinato que se dio, que hoy lo vamos a recapitular, que hoy lo vamos a contar parte por parte, y que esta noche en AAM vamos a tener la posibilidad inclusive de desarrollar un perfil criminológico de cada uno de ellos, realizado desde España por Juan Francisco Alcaraz, el hombre que nos acompañó el domingo pasado en AAM y que tuvo la ocasión de seguir cada uno de los mensajes, cada uno de los testimonios y cada una de las partes de esta historia. La madre de Agustín, Enrique, esta noche revelan a AAM lo que pasó en el momento que estuvo cara a cara con los asesinos de su hijo. Así es, en varias entrevistas, imagínense y pónganse por un rato en su lugar. A ella no le cerraba la historia, un crimen pasional, en un momento se le detuvo a la exnovia, en otro momento fue detenido este hombre, Raúl, se lo involucró como un crimen pasional también con este propio hombre, y ella no le cerraba el caso, decía, no puede ser, tuvo que haber habido alguien más en esta historia, alguien más tuvo que acompañarle a este señor. Entonces ella iba y se sentaba a conversar con el asesino de su hijo una y otra vez, hasta finalmente lograr testimonios que permitieron avanzar en la investigación. Vamos a escuchar hoy lo que ella nos cuenta en exclusiva en AAM. Y también esta noche vamos a presentar un documental elaborado por el equipo periodístico y audiovisual de AAM, con el sello característico de AAM, un documental que va a quedar para el archivo, en este caso sin precedentes, contando el relato, el análisis, por supuesto, que ya teníamos en parte el domingo pasado, otros elementos que vamos a agregar en este programa. Un documental sobre este caso sin precedentes, matar por placer. Nuestro equipo periodístico tuvo la ocasión de conversar con los protagonistas de esta historia. Tuvo la ocasión de conversar con quienes tuvieron la chance de ir armando este caso que termina siendo inédito para una condena de 40 años de cárcel en total. Lo que hoy vamos a escuchar tiene que ver con un relato en primera persona de lo que ellos mismos vivieron, una de ellas como madre. El fin de semana pasado escuchaban ustedes el relato de la madre de Gisela, un relato que básicamente la describía en la intimidad del hogar, un relato que básicamente la describía en cómo era ella en sus primeros años de vida, qué tipo de educación recibió, a qué colegio iba, qué notas tenía, cuál era su vínculo con la iglesia, incluso al punto de saber que asistía regularmente a la iglesia y cuidaba de chicos, de niños y niñas en medio de esta iglesia. ¿Recuerdan ustedes lo que nos decía la madre de Gisela el domingo pasado? Esto es parte nada más, porque hoy decidimos hablar con la otra parte de la historia. Y así como la madre de Gisela rompió el silencio para AAM, hoy se cuenta la otra parte de la historia contada por una mujer que tuvo la chance de ver de frente a los asesinos de su hijo, que sabe hoy quiénes lo mataron, pero como el propio Raúl, quien mató a su hijo, le mencionó en un momento, nunca va a saber el por qué lo mataron. Al menos es lo que hasta hoy se supone, ya que Raúl no ha contado su verdad hasta este momento. Pero hay detalles que creemos son elocuentes y hoy los vamos a revelar en esta edición de AAM, de lo que piensa Raúl en este momento, hoy, de lo que piensa Raúl en este instante y sobre todo, ¿qué cree respecto a lo que los medios hemos contado con relación a esta historia en particular? ¿Recuerdan lo que decía la madre de Giselle el domingo pasado para AAM? Escuchen ustedes en parte, cuando la mujer relataba quién era Gisela en sus primeros años de vida, asistiendo a la escuela,
asistiendo en el colegio. Hoy que por fin puedo escribir, lo haré. Quiero hablar en este programa tan serio a AM y por este medio decir mis verdades como madre. Quiero agradecer a todos los que estuvieron cerca, de algún modo, colaborando y orando con nosotros por este juicio, y luego de tantos mensajes y palabras de cariño que consolaron un poco mi corazón. Nada justifica una muerte, pero se comprobó en pruebas contundentes que Gisela no fue la autora principal. Pero por sobre todas las cosas, duele terriblemente escuchar decir de una hija que es una psicópata. Estas son algunas de las fotos que encontré de Gisela, ¿verdad? Tengo varias, pero quería recalcar acá, por ejemplo, cómo ella en el Colegio Presbiteriano Cerritos, que es cristiano presbiteriano, ¿verdad? Ella siempre fue mejor alumna, acá como ven, ¿verdad? Y acá, una de las fotos, siempre recibiendo su mención de honor, ¿verdad? Por eso vuelvo a recalcar cómo una chica psicópata va a tener un mal comportamiento si ella siempre fue una mejor alumna en colegios cristianos y siempre fue a colegios cristianos. Yo la tuve, yo la crié y puedo decir con toda autoridad que Gisela era una niña y una joven normal, criada en un ambiente familiar, asistiendo siempre a una iglesia, hasta participando en todas las actividades. Hasta ella fue maestra de niños, que ahora son jovencitos. Ella también participaba en tipo Boy Scouts. Aquí, por ejemplo, hay un director de Conquistadores, que sería casi lo mismo que Boy Scouts, que le está poniendo una plaquita, ¿verdad?, de que ella es participante de ese equipo. Esto es lo que decía el domingo pasado la madre de Gisela hablando para AM. Señores, ya está con nosotros en estudios de AM Ricardo Alderete. Ricardo tuvo la ocasión de conversar con ambas madres, la madre de Gisela, la madre de Agustín. Ricardo, hoy nos vas a contar básicamente cómo fue esta experiencia de estar cara a cara con dos mujeres que tuvieron distintas historias. Bajamos un poco el volumen del relato de la madre de Gisela para hablar con Ricardo en esta parte del programa y solamente adelantar, Ricardo, lo que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Una historia que es contada, además de lo que se dijo en juicio en particular, a partir de la experiencia de cada madre. Buenas noches. Buenas noches, Santiago. Efectivamente, tuvimos la oportunidad de hablar con ambas madres. Ambas, de alguna manera, perdieron un hijo, ¿verdad? En el caso de Agustín, ella perdió de por vida a Agustín, y en el caso de Miriam, la mamá de Gisela, ella la tiene en prisión. Tuvimos la oportunidad de saber su relato desde la primera persona. En ocasiones la mamá de Gisela decía que ella no podía aceptar la condena de 40 años a una persona que ella misma crió y que para ella no es una asesina, que para ella no es una psicópata. Y en el caso de la mamá de Agustín, la señora Emma nos relataba casi cronológicamente cómo fue que ella decidió meterse de lleno en la investigación, porque cosas no le cerraban dentro de la investigación para encontrar a quién o quiénes en ese caso eran los culpables del asesinato de su hijo. Nosotros queremos contar, y esto hay que decirlo con elocuencia, queremos contar toda la historia. Y queremos contar toda la historia desde la perspectiva, Ricardo, de todos y cada uno de los protagonistas. Por eso hemos ido a conversar con la madre de Agustín, por eso hemos ido a conversar con la madre de Raúl, por eso buscamos a todos los protagonistas de alguna manera, porque quien más quien menos dice, no, esta no es la verdad, esta no es la realidad de la historia, pero lo que buscamos precisamente desde aquí es que la historia se pueda contar desde la visión, desde la vivencia de cada uno. Así que esto está absolutamente abierto a que cada uno de los protagonistas pueda decirnos finalmente cuál es su verdad respecto a esto que sucedió. Por supuesto, creemos que los principales afectados de esta historia son los que tienen que hacer oír su voz con respecto a lo que vivieron y con respecto a sus experiencias, y es por eso que acudimos a ellos sin nosotros tener esa potestad o autoridad de ejercer juicio u opinión sobre algo que ellos mismos vivieron. Y es el caso, por supuesto, de Emma, que lo tuvimos esta semana. Y ella me decía, te relato cortito, Sandy, que no entendía por qué el asesino de su hijo le había dicho, en esa parte que escuchamos, que quizás encuentren quienes llegaron a ser,
pero nunca va a saber el motivo, nunca va a saber por qué le mataron a su hijo. Acá hay una cuestión que es categórica y que es elocuente. Definitivamente, cuando Raúl dice, van a poder saber quiénes mataron, pero no por qué mataron, tiene razón, porque lo que se conoce a partir de lo que nosotros estamos contando hoy, Ricardo, y lo que se escuchó inclusive en juicio, es una verdad procesal, es una verdad de lo que en juicio se pudo lograr demostrar, lo que no implica que esa sea la verdad real. Son diferentes historias y hay pocas veces en las que de manera tan categórica y tan elocuente dentro de un proceso se puede llegar a la verdad procesal y a la verdad real de algo que sucedió verdaderamente. Hoy lo que nosotros estamos contando lo contamos a partir de la declaración de los protagonistas y a partir de lo que dicen los expedientes. Por supuesto, y a esa verdad procesal se llega ¿en base a qué? En base a los mensajes, en base a la comunicación que venían manteniendo tanto Raúl como Gisela después del crimen. Eso no se llega antes del crimen, sino después del crimen, en cuanto a la forma en que mataron, en cuanto a la intención que tenían de volver a matar, y es esa la verdad que se lleva en cuanto a la comunicación que ellos tenían después de haber matado a Agustín. ¿En cuánto tiempo ella finalmente logró, Ricardo, componer toda la historia? Bueno, ella necesitó y recurrió a 5 visitas que hizo a Raúl, el que era presuntamente en ese momento el asesino. Ella nos relataba que cuando ella decidió ir a visitar a Raúl, ella todavía no sabía qué parte tenía o qué implicancia tenía Raúl en el homicidio de su hijo. Ella decía que cada visita era sumamente desgastadora. Cada vez que ella volvía a su casa de las visitas que le realizaba a Raúl, ella se sentía completamente devastada, desgastada y decía, al día siguiente me recomponía y decidía volver a visitarle a Raúl, porque necesitaba llegar a la verdad del asunto, a quién mató a mi hijo. Enrique, tenemos los perfiles realizados desde España de Raúl y de Gisela. Así es, y atención que acá se puede inclusive abrir otro debate de acuerdo al perfil que hizo este doctor. Ustedes recordarán el español que estuvo con nosotros el domingo pasado. Hablamos del doctor Juan Francisco Alcaraz, criminológico. Él hizo un criminólogo, él hizo un análisis y también se plantea eso que decía, porque él habla de la posibilidad de la reincidencia inclusive. Juan Carlos, buenas noches. Exactamente, Enrique. Él habla de la posibilidad de una pareja de asesinos seriales. Es la conclusión a la que llega, pero ¿en base a qué? En base a todos los documentos, a la serie de mensajes que habíamos revisado ya una parte la semana pasada. Él tuvo acceso a lo largo de la semana de todos estos y fue construyendo un análisis criminológico de Raúl Isaías Torres y de Gisela Milea Otto. ¿Te parece si revisamos un poquito qué es lo que decía, lo que nos dijo el doctor Juan Francisco Alcaraz? Fue el señor que estuvo, el español que estuvo con nosotros el domingo pasado. Exactamente. A ver si nos acompañan. Se trata de una pareja criminal de asesinos del tipo hedonista. A ver la primera placa, por favor. Ahí vamos a ver. La primera placa que habla justamente del perfil criminológico en el análisis de Juan Francisco Alcaraz. Exactamente, eso es lo que nos dice el doctor, que se trata de una pareja criminal de asesinos del tipo hedonista, es decir, por placer de sádico lujurioso. Es lo que nos dijo desde España el doctor Juan Francisco Alcaraz en base a toda esta clase de materiales, a todos los materiales que tuvo acceso a lo largo de la semana. En la siguiente placa vamos a ver... A ver, Juan Carlos, un ratito, ¿podemos volver al anterior, por favor? Para leer más detenidamente, antes de entrar al tema de la motivación. El perfil criminológico, una pareja criminal de asesinos hedonistas. Hedonistas, pero que lo hacen por placer. Sádico, lujurioso. Exactamente. Eso, esas dos personas estamos hablando que protagonizaron este caso sin precedentes en Paraguay, imagínense. Exactamente, esta es la conclusión, este es el perfil que construyó el doctor Juan Francisco Alcaraz. Y siguiendo este perfil, él nos cuenta la motivación que tienen estos dos criminales en la siguiente placa. Nos dice que la motivación principal es la de asesinar, pero también hay una motivación secundaria que es la lujuria. Si bien al final incluso se puede combinar con el interés económico por robo. Estamos hablando, la semana pasada le contábamos a la gente que en algún momento ellos decían, vamos a salir a robar. Pero no solamente para robar porque necesitamos dinero, sino porque quiero matar a más gente y de paso aprovechamos y le robamos a esta gente. Esto se basa en particular sobre los mensajes, ¿verdad? Exactamente. El interés que ellos tenían era matar. ¿Matar por qué? Por matar, porque les genera placer matar. En un segundo grado decían, che, si la próxima le matamos a alguien con plata, así le sacamos un par de millones para algo, para pagar las cuentas, qué sé yo, para tomar una cerveza, decía en algún momento Raúl también en uno de los mensajes. La motivación principal, asesinar. No hay más que eso. En un segundo grado, sí, la lujuria,
también un tema económico, pero lo principal es matar por matar. Exactamente, y después nos habla de la psicopatología criminal. El doctor Juan Francisco Alcaraz es un psicopatólogo forense. Ambos presentan un trastorno de personalidad antisocial del tipo psicopatía, nos dice el doctor Juan Francisco Alcaraz. Más adelante, en la siguiente placa, nos cuenta que hay una creencia narcisista de que son los mejores. ¿Por qué? Porque ellos dicen en algún momento los mensajes no nos van a encontrar nunca, están lejos de encontrarnos. Hay un fuerte desapego emocional con ideaciones asesinas, esto porque repetían la idea de querer volver a asesinar. Es como que se contaban el cuento todo el tiempo. Exactamente. Los dos estuvieron ahí, pero todo el tiempo necesitaban relatarse nuevamente. Exactamente, y había también un constante juego de manipulaciones y control entre ellos por ver quién era el que tenía el poder en particular, y también hay una fuerte sensación de fetichismo, es lo que nos dice el doctor, es decir, la necesidad o el placer de ver lo que estaba pasando. En la siguiente placa, el doctor sigue detallando la secuencia criminal. Esto es muy preocupante, nos decía él ya la semana pasada y nos volvió a repetir en la semana. ¿Por qué? Porque ellos estaban tan seguros de que su asesinato fue perfecto, que no iban a llegar hasta ellos y que no van a ser descubiertos. Entonces, ¿qué hacen? Reducen el tiempo del siguiente asesinato, algo que no suele pasar, nos decía él, entre asesinos seriales que están iniciando recién en este tipo de crímenes. Esto fue una de las cosas que más le llamó la atención a él. Él decía, acá hubo un error por parte de ella sobre todo, Gisela, que presionaba para volver a matar. Decía, la próxima víctima tiene que ser tal, ¿cuándo vamos a hacer de vuelta? Este mes tenemos que matar ahí. Es como que ella ponía un plazo, ¿verdad? Y decía, los otros criminales, psicópatas, asesinos seriales, que recuerda la historia, es como que se toman su tiempo. Tratan de que pase, se hable mucho del tema, pase un ratito y después cometen el siguiente crimen. Toman en cuenta sus errores también de los casos anteriores y van construyendo. Sin embargo, en este caso en particular no. Ellos ya querían. En particular, Gisela era la que hablaba de eso en la serie de mensajes. También en la siguiente placa, una cuestión, la victimología. Comienzan a hablar de cuál va a ser el tipo de víctima, la gente con dinero, homosexuales en algún momento. Y en particular acá hablando de Raúl, en base a las evidencias que reunimos de su actuar o de su conducta en la cárcel, se constata una vez más su conducta psicopática, puesto que en prisión mantiene una conducta impecable y lee todo el tiempo. Eso en base a Raúl. Y por último, en la siguiente placa también la conclusión. Tienen tan interiorizado seguir asesinando que si no hubieran sido detenidos, hubieran sido calificados de asesinos en serie, dice el doctor Juan Francisco Alcaraz. Acá también se plantea ya algo respecto a la condena. ¿Será suficiente la que se les dio? Cuando salgan van a tener nuevamente edad para hacer reincidentes. Terrible. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Es un gusto. Santiago. Ya está con nosotros Ricardo Alderete, en exclusiva para AM, para Telefuturo, así como hablábamos con la madre de Gisela, logramos conversar con la madre de Agustín. Una entrevista que es, Ricardo, reveladora, en la que esta mujer nos cuenta en detalles, por primera vez para la televisión, qué fue lo que vivió cara a cara con quienes mataron a su hijo. Totalmente, Santiago. Y también cosas que hasta el día de hoy no se habían escuchado. Esta es la primera parte en donde ella nos cuenta los motivos por los cuales ella decidió meterse de lleno en la investigación y descubrir quiénes fueron los autores del crimen de su hijo. Me metí dentro de la investigación. Bueno, dos razones poderosas me movieron, ¿verdad? Una, cuando leímos el informe del médico forense. Y otra, cuando, a mi humilde criterio, la policía trabajaba muy lento, ¿verdad? Entonces, cuando ellos me decían, ve que al inicio crearon tantas versiones, ¿verdad? Que se prestaba a muchas malas interpretaciones para la opinión pública y para nosotros también. Entonces, decían cosas que no se ajustaban ni por asomo a la verdad, ¿verdad? Porque al inicio dijeron que ya están tras los dos travestis que vinieron a mi casa esa noche, ¿verdad? Cuando que nunca, jamás en mi casa llegaron esas personas, y cómo van a estar detrás de algo que no existía en ese momento, ¿verdad? Entonces, yo no tengo nada contra estas personas, pero solamente quería que la verdad salga, ¿verdad? Yo conozco a mi hijo, no. Entonces yo me puse en contacto con su abogado, le manifesté que quería hacerle una visita a Raúl
y si él disponía de su tiempo, que nos gustaría también que nos acompañe. Y así fue. Entonces él accedió y nos fuimos bien recibidos ahí por el director y luego ya me dio el tiempo con Raúl, ¿verdad? Que ahí lo conocí más de cerca porque anteriormente lo he visto en el periódico nomás. Fue muy difícil romper ese hielo que había entre ambos, pero en fin, yo me presenté, en la primera visita le hablé de cómo era Agustín, después paulatinamente iba entrando, en la segunda visita le comenté mi relación con Agustín, cuánto me hace falta él en la vida, todo lo que añoro, todo lo que deja en la familia, su ausencia. Y bueno, le suplico y le lloro porque él me cuente lo que pasó. Esa fue la primera experiencia cara a cara con Raúl. Y dice, ella fue muy difícil romper el hielo inicialmente. Exactamente, era para ella evidentemente difícil hablar con el primer sospechoso del asesinato a su hijo, pero ella siguió insistiendo porque los motivos que ella decía, el informe forense de lo que se había hallado como causa de la muerte de su hijo, la lentitud que para ella tenía la investigación hasta ese momento y el querer saber la verdad del asunto, quiénes realmente fueron los motivos o las personas que mataron a su hijo. Y esto nos revelaba en la siguiente parte de la nota. A ver. En cada encuentro eran como 1 hora a 2 horas de interrogarle, ¿verdad? Hay muchas preguntas que él no me contestaba, ¿verdad? No, simplemente se agachaba, no respondía. Me dice que yo no me mortifique, que no busque relatos que me van a lastimar. Y entre una de esas tantas y tantas preguntas, él me dice un día, mire señora, me dice, puede que usted sepa quiénes le mataron a tu hijo, pero lo que nunca va a saber es por qué le mataron. Y bueno, en eso terminó la hora de visita, yo vine cuestionada, no dormí, dije, este muchacho sabe todo. Qué fuerte el momento en el que ya entrando en confianza en medio de la conversación, Raúl le dice, señora, usted va a saber quiénes mataron a su hijo, pero lo que nunca va a saber es por qué le mataron. Qué frialdad para poder decirlo de esa manera. Y todavía más fuerte y mayor la incertidumbre cuando era ese momento en que terminaba la visita, ella tenía que volver a su casa y quedarse con esa incógnita de por qué mataron a su hijo. Nos revelaba en la siguiente parte que hasta ese momento era Raúl el único sospechoso, el único encarcelado, y cómo se llegó a Gisela Milea. Y finalmente ya casi en las últimas, creo que en la 5ª visita, en donde yo, luego de tocar varias puertas porque esto no avanzaba, ¿verdad? Fuimos junto al fiscal general a ponerle al tanto de que, según nuestro criterio, que esto no avanzaba. Yo fui junto a Raúl, le dije, mira Raúl, no es justo que vos solo tengas que pagar todo esto. Porque hay una persona afuera, está libre, capaz que se esté escapando, capaz que tenga la protección de la policía y es injusto que solo vos tengas que pagar por algo que vos me decís que no hiciste y que otra persona hizo. Entonces me dijo, bueno señora, quiero que le digas a la fiscala que me llame para declarar y mañana, si me llama, mañana voy. Y así fue que Isaías en una segunda audiencia vino y declaró todo, ¿verdad? Los datos de esta chica. Él hizo la declaración, entonces ya la policía tenía toda la información sobre esta chica. Y ahí fue que se sacó la orden de allanamiento y se la detuvo.
ese es el momento, Ricardo, en el que Raúl termina confesando que había una segunda protagonista en medio de esta historia, una protagonista que él sabía perfectamente quién era, pero a la que no quiso delatar en un primer momento. ¿Cuánto tiempo habrá pasado para que finalmente delate que otra persona participó del hecho? Decía la mamá de Agustín que esa era la quinta visita ya que le realizaba a Raúl. Y era en ese momento, en esa quinta visita, que Raúl confesaba que efectivamente había alguien que le había acompañado para concretar el crimen y que esa mujer se llamaba Gisela Milea. En esta otra parte, Santiago nos cuenta también esa experiencia desde adentro, de cómo era pasar por los pasillos a visitar a Raúl y cómo es la prisión desde adentro, cómo es la cárcel desde adentro. Esto nos contaba ella. Bueno, yo sé que todas las madres, ¿verdad? Pero todas las madres somos capaces de dar la vida por el hijo. Y bueno, yo le prometí a Agustín que buscaría a sus asesinos hasta debajo de las piedras. Entonces sí teníamos que pasar por todos los controles de rigor, ¿verdad? Teníamos que entrar en zapatilla, con pollera, se nos tenía que revisar todo, hasta la ropa interior, a ver si no teníamos algo dentro, toda la parte íntima, ¿verdad? Entonces, yo sé que ellos estaban cumpliendo su trabajo, ¿no? Pero yo me sentía, nunca pasé por esas cosas, me sentía humillada. Muchas veces no sabía que no podía irme con calzado cerrado, entonces tenía que salir por los vecinos a buscar una zapatilla, que me presten o que me alquilen una zapatilla para poder entrar, para no malograr mi viaje. Tuve que alquilar una zapatilla de un vendedor ahí que estaba no tan cerca, ¿verdad? Entrábamos nosotras, a veces me iba con mi hija, ¿verdad? Y ahí venían los presos que estaban allí, o cuando nosotros llegamos desde la ventana ya nos gritaban todo, ¿verdad? Entonces era dar aquí 1.000, 2.000, un 5.000. Ricardo, antes de escuchar la siguiente parte de la historia, qué increíble es poder encontrarse con una historia en la que una madre termina por cerrar la historia siendo ella la interrogadora. O sea, además de tener que pasar por el trauma del asesinato de su propio hijo, tener que meterse ella en prácticamente el rol de un fiscal como para poder cerrar todo lo que pasó verdaderamente. Totalmente. Ella, siendo la mamá de Agustín, nos contaba los motivos por los cuales ella quería meterse de lleno en la investigación y se metió de lleno, en primer lugar, porque quería llegar al fondo de la cuestión. ¿Quiénes eran los que le mataron? Y en segundo lugar, el por qué. En una de esas Raúl le decía que nunca iba a encontrar la respuesta al por qué le mataron a su hijo, pero es importante el rol que cumple la señora Emma Quintana en todo este proceso de investigación, en esas visitas claves que ella realiza a Raúl, y en una de esas cuando él relata finalmente que era Gisela Milea la que le acompañó en el crimen, y eso es fundamental, es pieza clave dentro del proceso de investigación, porque posterior a eso es que se llega a atraparle a Gisela y a llevarla a prisión. Y no solamente la capacidad que tuvo la madre de poder encarar a los propios asesinos de su hijo, sino que además, en plena elaboración del duelo que estaba la mujer, el tener el coraje, la firmeza suficiente como para poder llevar este relato al Ministerio Público. Y en un momento en el que dice la madre, yo le había jurado a Agustín que iba a encontrar a sus asesinos hasta debajo de las piedras. Y ella nos relató incluso en un momento, Santiago, que ella siempre estuvo casi frente a la investigación. Nunca llegaba una novedad a ella, tan metida, tan llena y tan plena que era su participación dentro de este proceso de investigación, que no había novedades para ella, siempre estaba al frente de esta investigación. Escuchamos la siguiente parte. Escuchamos la siguiente parte en la que ella nos confiesa, nos relata que hubo un ofrecimiento dentro de la cárcel a asesinar a la persona que había matado a su hijo. Vamos. Estaba preocupada y venían los muchachos y bueno, algunos se ofrecían y me decían, señora, nosotros le vamos a apretar a esto hasta que cante la verdad. Y le digo, yo no vengo a buscar eso. Y otros venían y me decían, señora, yo le aprieto a esto y le mando al otro mundo. Y le digo,
no, yo no necesito de eso, yo estoy buscando otra cosa, yo quiero que él me cuente la verdad. ¿Hubo alguien específicamente que se ofreció matarle a...? Sí. Simplemente se ofrecían, ¿verdad? O sea, como un acto de solidarizarse con nosotros, ¿verdad? Que si yo quiero que ellos le van a hacer cantar y que si no cantan que le van a mandar al otro mundo. Ya se estaba tan cerca de todo lo que estaba sucediendo o de todo lo que había pasado, que en medio de esas visitas de la madre de Agustín a la cárcel, en un momento le dicen, señora, usted confía en nosotros, que nosotros le vamos a apretar a Raúl para que él cante y si no canta le vamos a mandar a otro mundo. Imagínate la persistencia que ella tenía, en la que incluso reconociéndola a ella como la mamá de quien fue asesinado por, en ese momento, el único sospechoso que era Raúl, venía esta clase de ofrecimientos y ella decía, no, eso no es lo que necesito. Lo que yo necesito es llegar al fondo de esta cuestión, llegar a la verdad de todo esto. Yo no necesito muerto a la persona que hizo eso. Necesito respuestas, necesito saber quién finalmente mató a mi hijo y por qué lo hicieron. Y es ahí donde ella insistía e insistía y recurría a las siguientes visitas. En la siguiente parte de esta nota, de esta entrevista que nos concedió, llegamos a cuando se le atrapa a Gisela y esa conversación que ella tuvo con ella. Así como conversó con Raúl y tuvo a Raúl cara a cara, también luego le tocó, entre ser madre y ser investigadora del caso, conversar con Gisela. Pero hay una diferencia, Santiago. Con Raúl tuvo ella 5 visitas en la cárcel. Sí. Con Gisela esta es la única y última conversación que tuvo. Y fue una charla, por lo que me contabas, con cierta peculiaridad en medio de la charla. Sí, porque ella al acercarse a preguntarle si era ella la que había matado a su hijo, decía incoherencias como ella misma lo relata. Vamos. Cuando fueron para prenderle a Gisela, yo ya me fui a homicidios a esperarle. Muchas horas le esperamos allí y bueno, cuando ella llegó, pidió hablar con alguien, no pudo ser, entonces entré yo a hablar con ella. O quise hablar con ella porque era imposible entablar una conversación que tenga coherencia y que se ajuste a algo de la verdad. Cuando yo entré, ella estaba sentada y le saludé y ahí me dice que ella le conoció a que ella le vio a mi hijo esa noche, que por primera vez le vio y que ella no le mató. Y ella se puso de pie y comenzó a invocarle a Dios, que ella es su sierva más amada, mira lo que le están haciendo, la injusticia que se comete, que Él le salve, que esto no es justo lo que está pasando con ella y cosas así. Entonces yo le dije, deja de cirquear, le dije yo, sentate. Y entonces le pedí a la policía que le hiciera sentar. Se sentó y ahí le pregunté. Le dije, ¿es verdad que vos le mataste a mi hijo? Y entonces ella me dice que no, que fue Raúl. Y que yo a Raúl le pregunte, pero que fue Raúl. Qué fuerte lo que relata la madre. A diferencia de la forma en la que pudo comunicarse y hablar cara a cara con Raúl, dice ella, tuve la chance de hablar con Gisela, pero fue difícil entablar una conversación porque en un momento se levantó y empezó a gritar, mirá Señor lo que están haciendo conmigo, con tu sierva, lo que le están haciendo en este momento. Y esa fue la primera y la última conversación que ella tuvo con Gisela y le preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué insistió tantas veces con Raúl? Llegó incluso a 5 visitas y por qué esa fue la última conversación que tuvo con Gisela, incluso antes de que ella ingrese al Buen Pastor. Y me decía ella misma, me relataba ella misma, que sentía algo diferente, que con Raúl al menos, aunque si bien fue difícil romper ese hielo inicial, podía tener y tenía esa accesibilidad a poder hablar con él. Con Gisela era casi imposible. Escuchamos esta siguiente parte de Ricardo, que es la última parte de esta charla que tuvimos con la madre de Agustín en parte del relato de lo que ella vivió con los asesinos de su hijo. Y nos comenta qué tan de acuerdo está con la condena, aunque esto haya tenido que costarle la vida a Agustín.
Y qué te digo, esta sentencia que se dio por la muerte de Agustín, más allá de que nosotros somos parte interesada, yo creo que deja un gran precedente también para la sociedad, ¿verdad? Que con la muerte de Agustín, la justicia protegió a toda una sociedad de las acciones de estas dos personas, por lo menos por un largo tiempo. Bueno, atención, decíamos al inicio que el equipo periodístico y audiovisual de AM preparó en la semana una especie de material documental que vamos a presentar a partir de este momento. Un documental contando este caso por lo histórico, por no tener precedente alguno respecto a un asesinato, meramente por placer. Y todo lo que fuimos averiguando nosotros de esta investigación, también metiéndonos un poco en el caso, el análisis, etcétera, etcétera. Primera parte de este documental con el sello de AM. Agustín no cumplió con su promesa. Debía haber buscado a su hermana Emma de un local nocturno a la 1:30. Nunca llegó. Tampoco respondió mensajes ni llamadas. Ya con las primeras luces de la mañana, ella decidió volver por su propia cuenta. Al llegar a la casa, notó que la puerta principal estaba abierta. Algo debía estar mal. Demasiado mal para que su hermano se haya olvidado de ella y para que la casa estuviera así. Una vez dentro, encontró a Agustín tirado en el piso de una de las habitaciones. Estaba lleno de sangre y con signos de haber sido brutalmente golpeado. Llamó al 911, pero nada se pudo hacer. Agustín Emanuel Bogado había sido asesinado. Era un chico excepcional, ¿verdad? Para mí, no solamente como madre, sino que para sus amigos. Él era muy amiguero, confianzudo, con grandes proyectos, trabajador, amoroso. Él era así, ¿verdad? Atento, servicial, pendiente de mí. Me llamaba como 5 a 7 veces por día: mami, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Y bueno, cuando yo le recibía con la comida preparada, me hacía fiestas, halagos. De acuerdo con el análisis forense, Agustín Emanuel falleció como consecuencia de un traumatismo craneal, consecuencia directa de los golpes que recibió en la cabeza con una manopla. Además, presentaba signos de haber sido estrangulado con una sábana. Cuando registraron la escena del crimen, los agentes de la policía y de la fiscalía se percataron de la ausencia de un elemento: el teléfono celular de la víctima. Elemento que se volvería crucial para esclarecer el caso. La exmodelo Jazmín Baranda fue detenida la misma mañana del crimen, señalada entonces como la principal sospechosa. Con ella detuvieron a Luis Catalino Cáceres Brites, amigo de Agustín. Ahora no sé el por qué, ni para qué. Y como yo dije en la declaración anterior, lo único que sé es que me perjudicó a mí, yo creo que a sus familiares, a muchas personas, ¿verdad? Y él ya no está, o sea, nadie nos devuelve. Yo no tenía conocimiento de otra relación de él. ¿Hace cuánto tiempo que estaban en pareja? El 14 de febrero íbamos a cumplir un año. El tiempo le terminaría dando la razón a Jazmín, quien 48 horas después sería liberada. Inicialmente se creyó que la novia, de quien entonces era novia de él, pudo haber tenido cierta participación en el homicidio.
Es por eso que se realizaron todas las diligencias tendientes a justamente a determinar si existía cierto grado de participación de la misma, pero eso ya en pocas horas, en 48 horas fue descartado. No existieron elementos que la vinculen a ella, a la persona quien en ese entonces era novia de la víctima, con el hecho que se estaba investigando. Y desde ese momento, el teléfono perdido de la víctima sería vital. Se solicitó a la telefonía el historial de llamadas y mensajes de la línea de Agustín. Se tuvo la información de que el celular de la víctima, un Samsung Galaxy S4, fue sustraído de la escena del crimen. Eso llamó mucho la atención y se requirió el informe a la empresa de telefonía celular y se pudo obtener el email del celular que era utilizado por Agustín. Y paralelamente se pudo obtener también el registro de llamadas y de mensajes con las personas que él tuvo contacto en los días anteriores. Y fue ahí que saltó un número de la empresa Vox que inicialmente se pudo cotejar y estaba a nombre de una mujer, pero luego se pudo obtener la certeza de que esa línea era la utilizada por el hoy condenado Isaías Raúl Torres. En la casa de Raúl no solo encontraron el teléfono perdido de Agustín Bogado, sino también la manopla de hierro que había sido utilizada para perpetrar el crimen. Era el 2 de abril del 2014. Hasta ese momento, Raúl era el único sospechoso. La mamá de Agustín empezó a visitar a Raúl en la cárcel de Emboscada. Sus visitas fueron claves para la investigación. Me metí dentro de la investigación, entonces yo me puse en contacto con su abogado, le manifesté que quería hacerle una visita a Raúl y si él disponía de su tiempo, que nos gustaría también que nos acompañe. Yo fui junto a Raúl, le dije, mira Raúl, no es justo que vos solo tengas que pagar todo esto. Porque hay una persona afuera, está libre, capaz que se esté escapando y es injusto que solo vos tengas que pagar por algo que vos me decís que no hiciste y que otra persona hizo. Raúl admitió haber estado acompañado aquella noche que mató a Agustín. El nombre de una tal Gisela Milea Otto sonó por primera vez, ya que hasta ese momento no había aparecido en la causa. Se pudo tener conocimiento de que ambos estaban en contacto permanente a través de los informes de telefonía celular. Ambos, al momento de declarar ante el tribunal, refirieron que ellos eran amigos, que se conocían y que estaban en contacto a través de diversos medios. A través de esas publicaciones que realizaba Isaías, la víctima tomó contacto con él y acordaron un encuentro en su domicilio. Y esa noche madrugada ellos llegaron hasta la vivienda. La selección de él fue un producto del azar, porque según se pudo determinar en el juicio, varias personas se mostraron interesadas en la publicación alzada en las redes sociales por Isaías. Según lo que refirió el hoy condenado Isaías Raúl Torres, la persona que lo eligió a la víctima fue ella por sus características físicas y porque era un joven al igual que ellos. Entonces, bueno, se mostraron interesados en que sea él la persona con quien concretarían el encuentro. Esta es la primera parte, Enrique, de este especial que ponemos al aire de todo lo sucedido. No puede ser, y eso lo debatimos en este momento con la gente a través de las redes sociales, un motivo de festejo que la madre haya tomado la investigación prácticamente como la principal investigadora, sino que es el reflejo de una pobre investigación en general que no puede dejar a cargo de una madre el saber qué fue lo que verdaderamente pasó. Así es, a medida que avanzaba el documental mirábamos de reojo también
un poco las redes sociales, veíamos que los comentarios iban por ahí, ¿verdad? La sorpresa por el relato de la madre, que parecía estar un paso adelante de la propia Fiscalía, del propio Ministerio Público. Mucha conformidad por parte de la familia en torno al trabajo de la Fiscalía. O sea, ellos están conformes por la forma en que actuó la Fiscalía. Y por la condena finalmente lograda. Exactamente, porque logró la condena máxima que se había pedido, porque llevó la investigación hasta el final. Pero decir que se llegó hasta eso porque ella insistió, parecía que iba a terminar en una cómoda muerte pasional, ¿verdad? Sí. Que tantas veces escuchábamos hasta que ella insistió. Tuvo el valor de entrevistar al asesino de su hijo, nada más y nada menos, 5 veces. Y a la asesina. Y a la asesina también, hasta que finalmente logra tener el relato que toma la Fiscalía para llegar hasta el final. Esta transmisión la pueden ver en vivo a través del Facebook en Algo Anda Mal, todo lo que está sucediendo en tiempo real también a través de nuestras redes en Twitter, #AAM. Nosotros hacemos una pausa mientras seguimos desarrollando lo que tiene que ver con este documental, con este especial de Matar por Placer. La pausa, venimos en un minuto. Las contradicciones entre los sospechosos no tardaron en llegar. En su primera declaración, reconocieron el encuentro con Agustín. Pero las vueltas comenzaron a darse cuando ambos intentaron tirar de la culpa al otro. Como noté que Agustín se sentía atraído por mi amiga, por Gisela, dije, bueno, voy a darles tiempo para que se queden a solas, a ver qué pasa. Habré tardado 45 minutos, 1 hora fumando 1 o 2 cigarrillos. Y después volví a la casa, a 2 cuadras aproximadamente. Antes de llegar, encontré a Gisela, estaba en la calle, estaba alterada, nerviosa. Tenía varias lesiones, rastros de golpes. Le pregunté qué pasó y por qué estaba sola afuera. No me quiso decir nada. Le dije que me espera ahí y fui hasta la casa de Agustín a ver qué fue lo que pasó. Entré y le encontré en el piso. Estaba ensangrentado. Parecía que tenía cortes en la cabeza. Le toqué para tomarle el pulso y ahí estaba muerto. Me acuerdo que Raúl se levantó para ir al baño porque sonó su teléfono. Y yo seguí nomás hablando con Agustín y en un momento me lleva a su pieza el tipo e intenta besarme y tocarme. Obviamente yo me resistí, forcejeé con él hasta que conseguí zafar y escaparme de la casa. Salí corriendo a la calle y un ratito después llega Raúl todo nervioso y desorientado preguntándome si había policías por la zona. Y su reacción en serio me daba miedo. Estaba actuando como loco. Y yo le preguntaba cosas y el tipo no me respondía nada. Ahí me fijé en su ropa y sí, estaba todo oscuro. Pero igual se podía ver que su manga estaba manchada. Y parecía sangre. Lo que parecía ser un caso más de homicidio de tantos, terminaría tomando giros peculiares con el paso del tiempo. El cruce de mensajes entre Raúl y Gisela revelaría que no era un caso cualquiera, sino que era un caso que terminaría marcando la historia penal del Paraguay. En los mensajes, los asesinos relataban que habían sentido placer sexual mientras cometían el crimen. Tras acabar con su víctima, ambos fueron a celebrar a un motel. En los mensajes lamentaban que Agustín no tuviera más dinero para ir a otro mejor y tomar cerveza. El cruce de mensajes reveló que pensaban buscar nuevas víctimas. Hablaban de matar a Jazmín Baranda, la novia de su primera víctima conjunta, de buscar a alguien con dinero, de mejorar la forma de matar y hasta de usar ácido. En algún momento, Raúl dice haber matado anteriormente, algo que no fue confirmado durante la causa.
Escuchar que Gisela Milea estaba involucrada en un crimen de este tipo causó consternación en su entorno más cercano. Casi nadie podía creer que aquella joven estudiante universitaria, criada en un ambiente familiar cristiano, pudiera estar envuelta en algo así. Me sorprendió. Ella involucrada en un crimen. ¿Cómo? Una persona así sería incapaz de matar a una mosca. Me sorprendió mucho la dureza de la condena. 40 años prácticamente todo es una condena de por vida. Peligrosa para la sociedad sí, es difícil. Decir, porque todavía no digiero bien esta situación. ¿Cómo pudo ser posible? Si bien es cierto que no siempre conocemos a las personas en su totalidad, en su complejidad, digamos, decir, es una persona peligrosa para mí o para mi familia, para el resto de las personas, no puedo responderte a eso. Personas comunes y corrientes que no, ¿cómo decir? Vamos, no haría nada retorcido. El dolor y la incredulidad era mayor para su entorno familiar. Ambas nos preparamos para una condena alta, ¿verdad? Sabíamos que se venía una condena alta. Pero lo que no terminamos, ni ella ni yo, porque ella está destruida, totalmente destruida, fue esa condena tan alta, una condena con 10 años de seguridad. Imagínense como madre, como familia, cómo eso afectó el día que estuve en el juicio, porque yo seguí todos los días del juicio, me iba de a tirar todos los días, seguí cada paso, cada letra, todo lo que se dijo. No esperé nunca jamás esta condena alta. O sea, no entiendo, ¿verdad? No entra en mi corazón de madre una condena semejante. Sin antecedentes, diciendo que es psicópata por un WhatsApp, o sea que se le condenó por un WhatsApp. Esos 10 años de seguridad le quita todos los beneficios que ella tiene. Entonces, eso nomás digo, que en algún momento, ¿será que se tuvo en cuenta la familia? ¿Será que se tuvo en cuenta la vida anterior de ella? La vida en el penal. Como ya estuve diciendo, la vida en el penal de ella, recalco, ¿verdad? Tuvo un comportamiento excelente. Hasta ahora todavía no, es como que no despertamos de esta pesadilla. Es como una pesadilla inmensa, ¿verdad? Que se fueron dando los hechos y terminó en esto y no podemos entenderlo. No podemos entenderlo y no podemos aceptarlo. O sea, yo como madre no acepto. Nada justifica una muerte, pero se comprobó en pruebas contundentes que Gisela no fue la autora principal. Pero por sobre todas las cosas, duele terriblemente escuchar decir de una hija que es una psicópata. Yo la tuve, yo la crié, y puedo decir con toda autoridad que Gisela era una niña y una joven normal, criada en un ambiente familiar, asistiendo siempre a una iglesia. De jovencita se le realizaron, eso sí, varios tratamientos con medicamentos, se le practicaron varios test psicológicos y nunca jamás presentó las características de una psicópata. Al contrario, ella presentaba hipersensibilidad, influenciabilidad, infantilismo, trastorno de ansiedad generalizada y depresión, rasgos que jamás se presentarían en una persona psicópata. El error más grande de su vida fue que de joven se alejó de Dios. En esta foto, por ejemplo, acá estamos en una iglesia y ella está predicando. Aquí se nota, ella está en el púlpito. Acá podemos ver también el bautismo, cuando ella se bautizó. Ella es una nena bautizada, entregada a Dios. Y lo quiero decir como madre. Se alejó de Dios y empezó a tener malas compañías.
una de las malas compañías, como Raúl Torres, y escribí su nombre. Tenemos que hacer la pausa, pero antes de hacer la pausa, un par de consideraciones en base a lo que vimos y en base a lo que la gente va aportando también. Esta historia, Enrique, se hubiera cerrado para el Ministerio Público inicialmente como un crimen pasional. Sí. Lo que se conoce muy frecuentemente, muy habitualmente, y da la sensación, parece la ley del menor esfuerzo. ¿Cómo se resuelve el caso? Y con un caso de crimen pasional donde un hombre tuvo un problema con su pareja, la pareja le terminó matando, quisieron hacer una fiesta y se acabó la historia. En este caso, es como que Raúl era pareja de Agustín, ¿verdad? Claro. Un hombre que se peleó con su pareja y le mató. Se llegó a hablar hasta de travestis de por medio, se llegó a hablar de Jazmín Baranda como una de las involucradas. Estuvo 48 horas detenida ella. Pero qué importante fue la participación en las pericias iniciales, en las investigaciones iniciales de la madre, como para saber que en realidad no fue esa la historia, que había otra cómplice, que había otra protagonista, que había otra persona metida en todo esto. Así es. Fíjense, había llamadas que podían haberse revisado antes, ¿verdad? Antes de cerrar el caso y apuntar a lo pasional, hablar de los travestis, hablar de este crimen, digamos, por temas de celo, etcétera, etcétera. Se pudo haber revisado ya los mensajes antes, o sea, tener ahí los elementos que podrían haber permitido a lo mejor un cruce de llamadas, permitir avanzar con este caso y cerrar de alguna manera. Fue la mamá la que agarró la investigación, ella se armó de coraje, habló con el asesino de su hijo y finalmente descubrió la verdad. Vamos a hacer la pausa. A la vuelta de la pausa seguimos en esta edición en vivo de AAM. Al término de AAM Telefútbol nos dicen que Aldo Bobadilla sería el nuevo técnico de Olimpia. Es la bomba deportiva al momento, ¿no? Sí, señor. Sin embargo, desde la visión de los profesionales, el actuar de Gisela no desentona con el perfil que terminó por mostrar. Ella es la que planifica todos los hechos, la que entra a la faena de asesinar, es ella. Duele terriblemente escuchar decir de una hija que es una psicópata. La madre nunca va a entender la figura del psicópata, lo que significa. ¿Cómo una chica psicópata va a tener un mal comportamiento si ella siempre fue una mejor alumna en colegios cristianos y siempre fue a colegios cristianos? Pero aquí la personalidad psicopática se ve claramente. Muchos de ellos tienen un cociente de inteligencia alto, sumamente alto. Ella cumple como primera de sus clases y además tiene unas circunstancias, una serie de premios que en diferentes actividades le hacen sobresalir. Tuvo una conducta ejemplar. Dentro del penal, ella nunca tuvo una sanción. Mi hija en prisión no tiene problema, es modélica, es rasgo característico de los asesinos en serie psicópatas. Jamás tuvo un antecedente penal o algo parecido. Nunca fue violenta, nunca se peleó con ninguna persona. Ellos asumen el papel de cordero, no de lobo. Esto es la frase famosa de se hace más lamiendo que mordiendo. Ellos no son tontos, son imputables 100%. Se alejó de Dios y empezó a tener malas compañías. Una de las malas compañías, como Raúl Torres. Al margen de la motivación se da una pareja criminal. Un psicópata, la primera característica exclusiva es su narcisismo. Es dominadora, es embaucadora, sobre todo es manipuladora. Raúl, en cambio, era un desempleado que habitualmente se dedicaba a trabajar en labores menores. El último trabajo que le conocieron fue el de guardia de seguridad. Quienes conocían a Raúl no quedaron tan sorprendidos, o al menos no una exnovia del asesino condenado. Cuando vos te enterás de la noticia de lo que pasó, del asesinato, de la condena, ¿te sorprendió a vos o decís es algo que pudo haber hecho? Es algo que pudo haber hecho. No me sorprendió para nada
porque él siempre hacía ese tipo de comentarios y como dije, cuando yo descubrí su verdadera personalidad, no fue nada sorpresivo para mí esa noticia. Esta persona no es normal. Me vivía bombardeando con mensajes amenazándome que se iba a suicidar, de que me iba a hacer daño a mí, a mi familia, de todo tipo de manipulaciones. Me quería hacer sentir mal, me decía que nadie no me va a querer, que él es lo único que yo tengo. Él todos los días me preguntaba, ¿cómo estás vestida? ¿Cómo saliste a la calle? ¿Alguien te piropeó todos los días? Y si yo le decía que sí, seguro que le provocas. Vos de seguro sos una p*** de cosas así, ¿entendés? La forma que como él se está mostrando en el sentido de arrepentimiento, que quiere ser una buena persona, yo creo que es más bien porque tiene que hacer buen papel, obviamente, para qué sé yo, tener una esperanza de libertad. Él más que nadie es súper manipulador, va a hacerse la víctima, como dije, siempre se victimizó y para mí esto es así, una típica actitud de él cuando se encuentra amenazado. Cuando él estaba en emboscada, le había dicho a una amiga suya que quería verme y que me vaya a visitarle, que tenía cosas que decirme, que se arrepiente de muchas cosas, pero es mentira. Jamás volvería a tener ningún tipo de contacto, yo al menos, con él. De acuerdo con el perfil psicológico y psiquiátrico de ambos, Raúl y Gisela debían ser sometidos a tratamiento. Según los documentos, Gisela presenta una personalidad fría, poco sensible y poco expresiva. Además, carece de afecto y es una persona que no se ha sentido amada. Se siente importante y puede reaccionar ante las presiones externas con expansión y agresión. Es desconfiada y responde de forma exagerada e hipersensible a las reacciones de los demás, según puede leerse en otra parte de su perfil. Es resentida y las personas de su entorno la pueden percibir como ansiosa, hostil, rígida, señala además. Según los documentos, Gisela posee antecedentes familiares de síndrome demencial y depresión. Además, consumió drogas como marihuana y clonazepam e incluso sufrió de intoxicación autoprovocada. Raúl, por su parte, se mostró poco colaborativo con quienes le realizaron las entrevistas. Eso sí, reconoció consumo de cocaína. En el caso de cada uno de ellos, la conclusión era contundente. Requiere de tratamiento psicológico y psiquiátrico. La rápida detención de ambos pudo haber evitado que se vieran involucrados en más casos. Ten claro que probablemente reincida. Es tan sumamente clara su motivación por matar que 20 años después, si físicamente no está impedida, volverá a intentar manipular o directamente, porque es que no hay solución. La psicopatía no se trata, no se puede tratar. Asesinos en serie de libro. Simplemente aquí ha operado muy bien la policía, el investigador, y los ha detenido rápidamente. Los mensajes son clarificantes de su segundo asesinato. El asesinato de Agustín Bogado a manos de Raúl y Gisela abrió un nuevo capítulo en la historia penal y criminológica del Paraguay. Y las preguntas quedan flotando. ¿Hubo más víctimas? ¿Hay más criminales como ellos dos? ¿Hay posibilidades de que aparezcan asesinos seriales en Paraguay?
Bueno, momento de dar cierre a esta edición de AM, Enrique, donde creemos al menos abordamos desde la perspectiva de lo que sucedió en juicio, basado en los expedientes. Acá no hay ni una sola cuota de algo que haya sido aportado de manera subjetiva por nosotros. Quienes finalmente dieron sus consideraciones fueron profesionales. El caso de Juan Francisco, un criminólogo, expresidente de la Sociedad Española de Criminología. O sea, estamos hablando de un abordaje absolutamente profesional de la historia. Y creíamos conveniente, por lo que significó el caso, por la conclusión que tuvo, por el análisis, los comentarios que hacían los entendidos en el tema, los especialistas, creíamos conveniente y hasta nos creíamos medio obligados luego a hacer un documental y que esto quede, ¿verdad? Que quede para siempre en YouTube, en Internet, en nuestro canal, en Facebook también, que quede y que la gente pueda tomar una referencia de un documental hecho sin ningún tipo de agregado, sin nada que pueda generar alguna ficción, un documental desde lo periodístico. Nos sentíamos con la obligación de aportar eso en base a todos los elementos que fuimos juntando en estas 2 semanas y finalmente ese es el legado, ese es el archivo que dejamos. Bueno, y con esto nos vamos nosotros agradeciendo a todos por su participación, por sus mensajes también, y el próximo domingo nos volvemos a encontrar aquí en AM. Mucho éxito, mañana arranca Polémica en el Bar, primo hermano de AM, producido también por Chena y Telefuturo, así que el mayor de los éxitos también, señora. Vamos a estar viendo a las 22. Así es. Con muchas sorpresas. Vamos a estar atentos al inicio de Polémica en el Bar, su capítulo en Paraguay. Ya se viene Teledeportes, todo el equipo de Telefútbol, porque hoy hay muchas novedades en el ámbito deportivo y como bien decíamos hace rato, Aldo Bobadilla, nuevo técnico de Olimpia. Así es, tiraste la bomba. Y el ex arquero. Estuvo en Olimpia creo que un tiempo, lo recuerdo muy bien. Estuvo en Cerro Porteño, bueno, es figura de Cerro Porteño, pero estuvo también en Olimpia Aldo Bobadilla alguna vez. Así es, señor, nos vamos. Gracias a todos por acompañarnos. Que tengan un buen inicio de semana en pleno feriado. Chao.